el día de hoy. Yo soy Pau, por si no me conocían, y si ya me conocían desde hace tiempo, pues bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Si ustedes ya llevan un buen tiempo en mi canal, sabrán que a mí me gusta como llevar un estilo de vida saludable, me encanta hacer ejercicio, y bueno, ya llevo algún tiempo como invirtiéndole tiempo a esto, y en realidad desde que tomé la decisión de llevar un estilo de vida saludable me he sentido mucho mejor tanto por dentro como por fuera. En realidad el cambio no lo hice de la noche a la mañana, me tomó un buen tiempo adaptarme a un nuevo estilo de vida, pero creo que valió totalmente la pena, y estaba pensando y tengo 10 tips que les puedo dar para empezar un estilo de vida saludable, o bueno, para empezar, para mantenerse, o si ya tienes un estilo de vida saludable, pues para que compartamos algunos tips. Vamos a empezar con mi tip número 1, y es que te enamores de tu cuerpo y que hagas un cambio porque en realidad quieres verlo mejor. Obviamente yo no quiero que nadie se obsesione con este tema. Empieza este estilo de vida saludable no como un régimen, sino como otra forma de amar tu cuerpo. Me parece que lo más importante y lo fundamental de todo esto de la vida saludable es aceptarnos como somos y solamente querer mejorar lo que ya somos. En realidad yo muchas veces he caído en el mal hábito de compararme con más personas porque hay mucha información en las redes sociales, entonces uno se pone a ver que a Kendall Jenner, que a Kylie Jenner, que a todas las modelos fit. Eso crea muchas inseguridades en uno mismo y a la larga compararte en realidad no te hace nada bien, porque es imposible cambiar el cuerpo por el de otra persona, ¿sí me entiendes? Entonces sí, no sé si dije demasiadas cosas, pero mi tip número 1 es enamórate de ti misma. Mi tip número 2 es que desayunes siempre, todos los días. Cuando yo estaba en el colegio solía saltarme muchas veces el desayuno o no le daba la importancia que tiene el desayuno. Como que si llegaba a la ruta yo sencillamente me arreglaba y salía corriendo y no comía nada como hasta las 10, 11 de la mañana. Pero ya después por mis propios medios me puse a investigar por qué es importante desayunar, y es porque cuando dormimos pasamos mucho tiempo sin comer. Eso significa que estamos ayunando y durante este tiempo el cuerpo no tiene de dónde alimentarse. Entonces lo primero que deberíamos hacer cuando nos levantamos es darle gasolina al cuerpo, y gasolina traducido en comida. Comida obviamente que sea rica en nutrientes, en vitaminas, en fibra. Yo creo que un buen desayuno debe tener un carbohidrato, un lácteo, una proteína que puede ser un huevo, un pedazo de pollo, debe tener también una porción de fruta y no sé si ya lo dije, pero un carbohidrato que puede ser pan, cereal, en fin. Un buen desayuno balanceado para comenzar el día va a reducir los niveles de ansiedad por andar picando cosas, por comer dulcecitos, te va a ayudar a acelerar el metabolismo. Eso significa que como que procesas la comidita más rápido y no se queda acumulada en ninguna parte. Es súper importante desayunar todos los días. Mi tercer tip para un estilo de vida saludable es que encuentres el entrenamiento que a ti te guste. Cuando a ti no te gustan las cosas, sencillamente tú no las haces. Eso me pasa siempre. Si yo no quiero hacer un trabajo de la universidad, por más que tenga tiempo, la pereza no me da para hacerlo. Entonces no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de entrenamiento. Digamos, a mí me gustaría el gimnasio, pero no a todo el mundo le gusta. Por eso yo digo que tú encuentres lo que a ti te guste. Puedes hacer crossfit, puedes ir a clases de rumba o de danza, puedes hacer TRX, puedes hacer body combat, kickboxing, puedes jugar al deporte, voleibol, basquetbol, fútbol. O sea, a ti no te gustan como las cosas así demasiado movidas, puedes hacer pilates, puedes buscar videos en internet que puedes hacer desde tu habitación. Mejor dicho, el punto es que te pongas a hacer algo con tu cuerpo, que le des al menos media hora o una hora al día para que te sientas súper activo, y te lo juro que eso como que emociona el día. Obviamente le tienes que dar importancia a esto de hacer ejercicio, sea lo que sea que tú escojas para hacer. Entonces como es una actividad importante, le vas a hallar un espacio, un tiempo en el día. Tienes que organizar tus horarios y saber en qué tiempo vas al colegio, a la universidad y en qué espacio puedes siempre hacer ejercicio. Así vayas 3 días a la semana o 5 días a la semana, encuentra y planea siempre tus tiempos. El tip número 4 es que mantengas siempre comida saludable en tus alacenas, en tu cocina, porque bueno, hay gente que le gusta planear las comidas, pero hay otra gente que no. Y yo les voy a ser sincera, yo no siempre planeo mis comidas. Entonces a veces viene el hambre y me ataca y yo corro a la cocina, y si tienes opciones saludables para comer, pues vas a comer algo saludable. Pero si en vez de esto tienes puras Oreo, Doritos, dulces, gaseosas, pastelitos y todo esto en la nevera, pues cuando tengas hambre no vas a pensar y es lo primero que vas a comer. Y estas comidas no son buenas para tu cuerpo porque están supremamente elevadas en grasas, en azúcares, y la cuestión no es hacer dieta, sino que esas son calorías vacías, calorías que no aportan nada a tu organismo. Las células del cuerpo se regeneran todos los días, y de qué se alimentan las células, pues obviamente de lo que tú ingieres. Si solamente ingieres harinas refinadas y azúcares y grasas, pues en realidad no estás formando células buenas, como si te llenaras de proteínas, de carbohidratos, de azúcares saludables como el de las frutas. Así que a sugerencia mía, haz más fácil las cosas para ti y quita esa Nutella de tu alacena. El siguiente tip es que también entrenes con pesas. En una época yo solía pensar que las mujeres que hacíamos pesas nos volvíamos como todas musculosas y como que nos volvíamos anchas como los hombres y como que quitábamos ese look femenino, pero con el tiempo me he dado cuenta que estaba muy equivocada. Yo solía hacer solamente cardio, y obviamente un cuerpo que solamente entrena cardio se vuelve plano y se pone demasiado flaco, pero en realidad no coge ninguna forma. Estás como quemando calorías, te sientes enérgica, pero no estás formando músculo ni estás moldeando un cuerpo. Ese tipo obviamente no
solamente como de cómo ser saludable, eso ya va más enfocado como en los tipos de entrenamiento. Pero bueno, sí, cuando entrenamos con pesas, así sean de poquito peso, incrementamos músculo y cuando formamos músculo nuestro metabolismo es mucho más rápido. Además que nos vemos más tonificadas y vemos más los progresos en nuestro cuerpo, y cuando uno ve progresos, se los juro que se motiva muchísimo más a entrenar. Mi tip número 6 es que encuentres inspiración en las redes sociales, en Instagram, en Pinterest. Porque si hay días que nos levantamos como sin ideas de qué hacer hoy, como, ok, me voy a ir al gimnasio, me paro en esa máquina caminadora y ya no sé qué más hacer. Obviamente el cuerpo se cansa de las cosas que son repetidas y repetidas. Entonces debemos buscar diferentes maneras de distraer la mente, de divertir el cuerpo y de hacer ejercicio. Entonces hay veces que me gusta entrar a YouTube, mirar videos como de cosas de baile, o hay veces que me gusta ir a Pinterest, y si ustedes ponen como entrenamiento de abdomen, entrenamiento de piernas, les van a salir muchas rutinas que ustedes pueden hacer en un parque, en la casa, en el gimnasio. En Instagram también pueden seguir muchas cuentas que son súper variaditas, que traen como sus entrenamientos completos para un día, digamos si quieres trabajar piernas o si quieres trabajar glúteos. Igualmente estas páginas de inspiración de Pinterest y de Instagram como que a veces ponen frasecitas que te motivan, que te sacan de la cama, como hoy no voy a tener pereza, hoy lo voy a intentar, y pues ya lo hiciste. A veces solo necesitamos ese pequeño empujoncito de alguien para ir y ya. El tip número 7 es un tip demasiado importante, y es que tengas un balance. En una época yo solía hacer dietas locas, y déjenme decirles e insistirles que ustedes tienen que investigar muchísimo antes de ponerse a hacer cualquier dieta. No coman entero. Esto es lo que yo les digo siempre. Si la gente dice que no deberían comer huevo, pónganse a investigar en realidad por qué no comer huevos o por qué sí comer huevos, y convénzcanse cuando tengan un montón de información. Cuando tú te restringes de algo, como que el cuerpo se antoja aún más de ese algo, y cuando lo evitas, cuando tienes la oportunidad de comértelo, pues vas a comer 10 veces más esa comida. Entonces yo ya no le veo fin a eso y prefiero llevar un estilo de vida súper balanceado, donde la mayoría de mis comidas sí son saludables, pero lo hago por gusto, no lo hago por obligación. No lo hago porque me voy a sentir mal de estar comiendo pollo con ensaladas. En realidad me encantan las verduras, es algo que yo no puedo sacar de mi forma habitual de comer, pero obviamente yo soy súper dulcera, y si me llego a antojar de un helado o si mi novio me trae chocolates, me los voy a comer. Hay gente en las redes sociales que vive de su cuerpo y de la forma como se ve. Esa gente obviamente tiene que llevar un estilo de vida súper estricto, con una dieta súper estricta, pero bueno, supongo que tú como yo somos personas totalmente normales, que vamos a la universidad, que tenemos vidas totalmente normales, que nuestras familias comen totalmente normal, y sí hay veces en la casa que piden pizza o cosas que nos antojan, y no hay una razón de por qué restringirnos totalmente. Tenemos que llevar una vida balanceada entre comida saludable siempre que puedas y cumplir todos los antojos siempre que puedas. Así que chicas y chicos, a comer inteligentemente, comer porciones adecuadas y comer al menos 6 veces al día. El tip número 8 es que tomes muchísima agua, ya que más o menos el 70% del tejido muscular del cuerpo es agua. Espero no estar así como toda científica, que las células y los tejidos. Les quiero decir simplemente que el cuerpo en su mayoría es agua. Entonces, como está compuesto por agua, le tenemos que dar agua. Y además, entre más tomemos agua, menos retenemos líquidos, que a veces nos vemos como más hinchaditas, pero simplemente que estamos reteniendo líquidos. Retenemos líquidos porque comemos muchas cosas con preservantes, con químicos, con mucha sal, y pues bueno, todas esas cositas nos hacen retener líquidos. Entonces, entre más tomemos agua, mucho mejor. Además que nos mantenemos hidratadas, la piel se ve súper bonita. Y no sé si ustedes sabían, pero muchas veces el cuerpo confunde el hambre con sed. Vamos con el tip número 9. Este tip es que intentes recetas saludables. Ahorita hay infinidad de recetas para sustituir las recetas tradicionales de las cosas que más nos gustan comer. Es decir, hay muchas opciones para hacer pancakes saludables, helados saludables, postres saludables, burritos, tacos, pizzas, hamburguesas, en fin, y hay demasiadas cuentas en Instagram, en toda parte donde tú te puedes inspirar para crear tus propias recetas. Se los digo, una vez ustedes comienzan, ya no pueden parar. Una vez yo empecé a experimentar con nuevos ingredientes todas las recetas tradicionales, me encantó, y se los juro que muchas veces saben mucho mejor que las recetas normales. Créanme que para todo hay una versión saludable, es nomás ponerse a jugar, a experimentar con las cosas que tengas en tu cocina, con diferentes harinas, con aceite de coco. No sé si ustedes quisieran, en uno de estos próximos videos podría hacer un video de nuevas recetas saludables que ustedes tienen que intentar. Además que es buenísimo porque se están alimentando, se están cuidando, se están preparando ustedes, ahorran, se ven cómo se quieren ver y se sienten mucho más saludables. Y mi tip número 10 es que tengan compañeros de entrenamiento. Un amigo, un hermano, tu novio, algún familiar, no sé, únete a algún grupo de danza, haz amigos en el gimnasio, porque ellos pueden ser tu motivación cuando en realidad no quieras hacer ejercicio, cuando sientes que ya quieres tirar la toalla y dejar de ser saludable. Aunque yo creo que eso es más por convicción, no es como que intentes ser saludable algunos días y otros días no, sino que sencillamente tú tomas la decisión de cuidar tu cuerpo de una forma diferente y ya lo adoptas como tu forma regular de vivir la vida. Igualmente, si tus amigos como que se
sienten que no quieren hacer nada, tú los puedes motivar y entre ustedes dos encuentran nuevas formas de entrenamiento. A veces pueden ir a trotar a la montaña, a veces pueden ir a correr con el perro. Digamos, aquí donde yo vivo los domingos hacen una actividad súper chévere, que es que vuelven algunas vías principales de la ciudad vías para bicicletas. Entonces eso lo pueden convertir como en un plan y también pues comparten y la pasan súper rico. Y bueno, mis amores, estos fueron todos mis tips para hacer, para estar, para vivir un poquito más saludable y para disfrutar todo el proceso. Yo en realidad me siento tan chévere, también con mi cuerpo, también con mi forma de comer, no sé, con todo esto, que en realidad estoy como enamorada y quiero compartirles este gusto a ustedes. Muchas de ustedes en los encuentros me dicen que han cambiado algunas cosas en su vida, en sus rutinas, así sea que desayunan un poquito más saludable, o se preocupan por comer 6 veces al día, o se preocupan por hacer ejercicio, tal vez han encontrado un poquito de motivación para cambiar algunas cosas que no les gustaban de su cuerpo, simplemente comiendo responsablemente, haciendo ejercicio y amándose a sí mismas. Me siento muy orgullosa de todas ustedes que han logrado un cambio y pues bueno, si podemos lograr el cambio en mucha gente más sería genial. Si les gusta este video no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. Si quieres un poco más de inspiración me puedes seguir en todas las redes sociales. En Instagram me consigues como Pau Tips, en Twitter como Pau Galindo y en Facebook también como Pau Tips. No se te olvide suscribirte aquí en la parte de abajo para apoyar mi canal y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao!